TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 27 de octubre y estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento, por supuesto, dándole la bienvenida no solamente a los que nos escuchan a través de Radio UNAM, a través de AM y FM, sino a todos los que nos están observando a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20 de TV Abierta o en www.tv.unam.mx. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días, Luisa Iglesias. Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola, Juana Inés, buenos días, Luisa. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué estás haciendo, Miguel Ángel? ¿Qué estás haciendo? Te veo que estás haciendo algo misterioso con tus hojas, organizando el momento de nuestra nota nacional, que va a estar buenísima, hay que decirlo. Sigo pensando en el tema de los derechos de las audiencias y del retraso que ha significado esta aprobación de la ley. ¿Qué cosa? Con muchos pendientes. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Ya lo vamos a ir platicando. Sí, la próxima semana vamos a analizarlo a fondo, ¿no? ¿Quién será bueno? Sosa Plata, estaban diciendo. Por ejemplo, Roberto Sosa... ¿Roberto? No, Gabriel Sosa Plata. Plata. Sí. Gabriel Sosa Plata lo discute en su página de Facebook y en diferentes foros, cómo esto se ha convertido, esta ley de las audiencias se ha convertido en una forma de ir acotando la información a la que se tiene acceso en este difícil asunto, porque sí lo es, de decidir qué es una opinión y qué es una información que necesita el público y qué es un instrumento de propaganda. Bueno, pues se opta más bien por encorsetar un poco a los medios y por limitar hasta cierto punto las libertades de las audiencias a enterarse y a saber y a tener diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, pues cualquiera, parece ser más bien que nos vamos a enfrentar una vez más al conjunto maravilloso de spots. Sí. Durante la próxima campaña, quiero que quede de una vez. Les decimos que no es por gusto, no los ponemos por gusto, sino por ley. Pero mira que nos hemos divertido mucho dándole la vuelta a todos los spots, teniendo respuestas breves, concisas, como, insisto, cuando poníamos los pequeños fragmentos de Luis Villoro. ¡Ay, nada más! A contestar. Lo que sí ponemos por gusto y no por obligación, por supuesto, que es la participación de Cindy Pérez Ramírez y de Dulce García en Ecos del Cervantino. Vamos a escucharlas. Primer movimiento. Ecos Cervantinos 2017. Ecos Cervantinos. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. ¿Y quién está en la línea? ¿Cindy Pérez Ramírez o Dulce García? Cindy Pérez Ramírez, Juana Inés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días. Cindy, cuéntanos qué vieron ayer, qué les ofreció el Festival Cervantino y qué nos van a compartir. Pues les platico que ayer nos fuimos a la presentación del libro Inventar lo Posible, Manifiestos Mexicanos Contemporáneos, del compilador Luciano Concheiro, en donde pues se analizó la potencialidad discursiva y estética del manifiesto y cómo pues este género ha caído en desuso, y hicieron como un exhorto prácticamente como para seguir haciendo manifiestos, encarnar el manifiesto, así lo señaló Luciano Concheiro, quien también antes de iniciar esta presentación pues se dio tiempo de leer unos manifiestos. Recordemos que este libro es una compilación de textos que hicieron diversas personalidades, no él, chefs, escritores, periodistas, intelectuales,
donde hacen un análisis pues del México actual. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la nota que preparamos? Adelante. Más que una declaración de principios, el manifiesto es un texto de combate. No solo propone un futuro mejor y una serie de pasos para materializarlo, sino que pretende incidir directamente sobre el proceso mismo de transformación. Su tono conjuga la vocación del profeta y la del Mesías. Entrevé y anuncia un nuevo orden. Este libro es una provocación radical. Retoma una tradición del pasado para refundar el futuro. ¿Qué fue de los manifiestos que cobraron auge en el siglo pasado? ¿Por qué parece un género en desuso? A través de 60 textos reunidos en el libro Inventar lo posible, manifiestos mexicanos contemporáneos, escritores, periodistas, diseñadores, artistas e intelectuales reflexionan el presente mexicano y, aunque no hay un orden fijo, sí un fin, la reivindicación. Es Luciano Concheiro, compilador de la obra. Para nosotros, digamos, el manifiesto opera como una máquina discursiva, como un aparato discursivo de imaginación crítica y de imaginación de futuros, ¿no? Abre potencialidades. Y en nuestro país, que es un país que literalmente tiene su futuro, es decir, a los jóvenes desaparecidos, porque creemos que puede ser un tiempo de discusión y de imaginación radical. Para Luciano, otro mundo posible se refleja en Marichuy, la indígena nahua, vocera del Consejo Indígena de Gobierno y que aspira a ser candidata independiente presidencial. Que aparezca esta candidata en las elecciones, es decir, ¿qué significa que aparezca en el espectro político electoral? Y de qué manera entonces establece ciertas grietas dentro del propio sistema, es decir, que devela también del racismo, de la misoginia, del clasismo. Esta puede ser, digamos, esta última propuesta, la de lanzar una candidata que no quiere ganar, que no va a ganar a la presidencia, convocar a hacer una campaña, recolectar firmas, también como un gesto en el orden de lo simbólico, ¿no? ¿Qué significa, digamos, una crítica en el orden simbólico y si esa crítica en el orden simbólico puede traer una transformación mayor? Encarnar el espíritu del manifiesto como construcción de una propuesta antisistémica desde abajo y a la izquierda. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Propuestas antisistémicas desde abajo y a la izquierda no es una mala idea. Dulce García, ¿qué tienes para nosotros? ¿También propuestas así antisistémicas y demás? Pues así es, Juana Inés, muy buenos días. Pues buenos lo que pasa días, es que así estuvo el día de ayer aquí en el Cervantino, con esta temática que trae de las revoluciones. Pues ayer por la tarde se presentó en el templo de la compañía el trío Continuum, integrado pues por músicos rusos que interpretaron obras de compositores rusos. Es decir, toda esa presentación pues tuvo este tinte pues enfocado demasiado en la Revolución Rusa. Ahí hubo un estreno mundial que precisamente pues exalta a los compositores que tuvieron que ver en sus obras con esta temática de la Revolución Rusa. Pero pues mejor, ¿para qué les platico? Mejor, ¿qué les parece si escuchamos la información que preparamos? Rusia para los oídos. Compositores, intérpretes, música. Y por qué no, la historia también. Tras el asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado en 1917, el triunfo de la revolución supuso para la cultura rusa la culminación de un proceso de transformaciones que en puridad había comenzado a gestarse en los últimos años de la Rusia zarista, con los precursores ballets de Stravinsky. Pero lo cierto es que la tradición compositiva rusa, que tiene un enfoque muy importante en la interpretación, no se fue perdiendo, sino que se incrementó durante todo el periodo soviético. Aunque hay quienes pretenden hacer una distinción entre la escuela musical interpretativa y la escuela musical soviética, lo cierto es que no existe fractura alguna. El trío Continuum, a piano, cello y violín, dio la oportunidad de conocer parte de este panorama. Sus primeros movimientos, enérgicos, aludían a Mikhail Glinka. Para el maestro Raúl Díaz, este trío refleja a cabalidad el estado de ánimo de Glinka en ese momento.
Él padecía de crisis nerviosas. No había forma de quitarle esas crisis nerviosas. Las medicinas naturalmente no se las quitaban, se las podían calmar. Además, se había acrecentado porque había sido rechazado por la mujer de la que estaba locamente enamorado. Pero la tradición musical rusa continúa hasta nuestros días. El trío Continuum está integrado por el violinista Sergei Korbenko, la pianista Irina Chiskina y el chelista Vladimir Sagaido. Este último, compositor de la obra que se estrenó de forma especial para la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino, titulada Fantasía sobre las canciones de la Revolución Rusa. Independientemente de que no se esté de acuerdo con él, es un acontecimiento que marcó un antes y un después. La clase obrera y los desheredados de la tierra nunca antes habían asumido el poder. Ahí lo asumieron y crearon la segunda potencia. Quiero recordarles que el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, soviético. Y llegó de pronto una atmósfera sombría. El autor, Sergei Rachmaninov. La obra trío elegíaco número 1 en sol menor contrastaba con la juventud de 19 años. La revolución y pasión que en el templo de la compañía en Guanajuato expuso el trío Continuum finalizó con la danza rusa del ballet Petrushka de Stravinsky, con lo que el Cervantino sin duda reafirmó su temática, las revoluciones. Para Radio UNAM, Dulce García. Pues aquí nos escurre la baba verde de la envidia de todo lo que están viendo y todo lo que están viviendo por allá. Muchísimas gracias a Dulce García y a Sidney Pérez Ramírez por este trío Continuum, por este acercamiento a los manifiestos y esta idea de que el vínculo entre el arte, la política y la sociedad es indispensable. Esto en lo que se fundamenta el Festival Internacional Cervantino. Gracias a las dos. Así es, Juana Inés, pues no está separada una cosa de la otra. Pues es un placer como siempre, pero Silvi nos va a contar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, cuéntenos. Pues este es el último fin de semana ya del Cervantino, así que vamos a poder disfrutar a la Orquesta Sinfónica Nacional con la música de las películas de Stanley Kubrick. Tendremos también el trío Guareni de Praga y la clausura va a estar a cargo de Eugenia León y la Orquesta Sinfónica Mexicana. Pues esperamos el lunes su reporte y pásela bien y regresen con bien. Por acá nos vemos. Nos vemos por allá. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ecocervantinos 2017. Ecocervantinos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. El pasado viernes, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, fue removido de su cargo. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República, que actualmente se encuentra sin titular, solo con un encargado de despacho, informó que Nieto violó el Código de Conducta de la dependencia. O sea que sí queríamos hablar de Halloween en nuestra nota doble del día, porque esto Halloween está doble. Monstruoso. Halloween doble. Doble función de terror con lo que les vamos a contar. Días antes, un periódico de circulación nacional publicó una entrevista donde el ahora exfuncionario reveló que Emilio Lozoya fue extitular de Pemex, le envió una carta para evitar que se inculpara por el desvío de recursos para el PRI durante la campaña de ese partido. Su destitución o posible restitución podría ser determinada por el Senado, pero hasta ahora el método de votación, público o secreto, ha enfrentado a las bancadas del PRI y Partido Verde con las bancadas del PAN, PRD, PT y Morena. Porque, bueno, ahora vamos a seguir discutiendo todos los porqués. En tanto, al comparecer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Emilio Lozoya se declaró inocente. Su abogado informó que el exdirector de Pemex también señaló que no tiene ninguna responsabilidad en el caso del presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en el 2012. Y hasta aquí, más o menos, está el asunto. Sí, el lunes lo van a discutir. Bueno.
Haremos un análisis del caso, la respuesta de los senadores, los actores involucrados, sus repercusiones, con el profesor Marco Fernández, quien es investigador asociado de México Evalúa. Buenos días, Marco. Hola, qué gusto que estés aquí. Y profesor del Tecnológico de Monterrey. Y Edgar Cortés, presidente del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Buenos días, Edgar Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿quién quiere empezar a explicarnos ¿Qué pasó? sé, lo que pueda? Marco Fernández. Bueno, me parece que hace unos días habíamos platicado que había retos literalmente estructurales en la Fiscalía del país, en la Procuraduría General de la República, y que pues teníamos dentro de esos retos que no había institucionalidad, acababa de salir precisamente el procurador, hoy ex procurador Cervantes, y la falta de una capacidad para investigar los delitos de todo orden. En eso estábamos cuando de repente viene la publicación del periódico Reforma y deciden en el gobierno federal que pues tenían que pedirle la renuncia ya al fiscal especializado en materia electoral. Y entonces estamos en un escenario en donde no tenemos procurador, no hemos nombrado fiscal anticorrupción y ahora tampoco tenemos fiscal electoral y ya está iniciado el proceso electoral. De los 3 que tenía, de los 3 que me quedaban, ya no me queda ni uno. Ni uno. Pero antes de continuar, nada más para comprender algo, esta decisión de que se fuera, ¿es algo que tenía que ser? ¿Es correcta la decisión que se toma de que él, al compartir esta información al Reforma, se tenga que ir? Pues creo que ahí está el quid del asunto, porque pues lamentablemente se han estado revelando los audios de la entrevista del periodista con el exfuncionario, y al mismo tiempo el audio de la conferencia que dio justo en la UNAM días antes, en donde también habla del tema. En la entrevista, claramente el exfuncionario, a pregunta expresa del periodista, niega que pueda dar información precisamente sobre el caso de Lozoya, del ex director de Pemex, porque la investigación está en curso y por el debido proceso se tiene que evitar dar la información. Le preguntan si ha sido presionado, se siente presionado en estas investigaciones, y él incluso cita a un magistrado y dice, bueno, uno se deja presionar, uno está presionado si se deja presionar. Entonces, claramente en ese audio, pues no parece que el audio pueda honrar lo que se publicó o sostener lo que se publicó en el periódico. Sí, en las declaraciones que había hecho en la conferencia en la UNAM, pues sí sugiere que se le había mandado una carta y que había presiones, pero estrictamente la causa por la que le piden la renuncia es que supuestamente faltó al código de ética. Y uno lee el código de ética de la Procuraduría y pues no queda muy claro cuál es, o sea, se especula es que violó precisamente el debido proceso, pero justo en la entrevista se ve cómo dice, yo no te puedo dar más información porque esto está en integración. Y de todas maneras, ni siquiera le dan audiencia para poder defenderse respecto a la remoción. Así es. Y bueno, ahorita me imagino que platicaremos pues todo lo que está pasando en el Senado y que también, desde mi punto de vista, exhibe el estado en el que se encuentran las instituciones políticas de nuestro país. Es que, bueno, a reserva de que Edgar Cortés nos cuentes cómo se ve desde la sociedad civil y desde un esfuerzo por organizar una procuración de justicia que sirva para algo y una transparencia mínima. Sí, creo que lo que pasa aquí es que se pone de manifiesto salen mal todos, ¿no? Todos los involucrados quedan mal, se vuelve una comedia de errores verdaderamente lamentable y terminamos perdiendo mucho. ¿Qué perdemos, Edgar Cortés? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que perdemos es un poco más, o lo poco que quedaba, digamos, de credibilidad en las instituciones. Yo creo que un gran tema es que la ciudadanía, en términos generales, no confía en las instituciones y menos confía todavía en las instituciones de procuración de justicia. Y creo que el punto vuelve a reflejar algo que en estos colectivos que estamos trabajando por una fiscalía que sirva, hemos puesto, que es el tema de la autonomía. O sea, que la institución como institución y luego cada uno de sus funcionarios tengan autonomía, es decir, que tengan certeza. Y creo que aquí lo que refleja es el gran problema de la falta de certeza de cómo en un momento dado se puede determinar si un funcionario
incumplió una regla, una ley, un reglamento, y hay razones para destituirlo. Pero al mismo tiempo le garantizas el debido proceso, o sea, que la persona pueda defenderse, y creo que lo que vemos es aquí. Y creo que es el tema de una institución que hasta la fecha depende del Ejecutivo, la Procuraduría en general, y luego estos fiscales pues tienen un grado de dependencia del procurador o de su equivalente. Entonces, creo que este es parte del problema que en nuestro planteamiento hemos tratado de insistir. Se requiere una institución autónoma, es decir, que no haya un poder distinto externo que ejerza presión ni sobre el procurador, ni luego el procurador con los otros funcionarios. Creo que me parece que lo que reflejamos, esta dependencia o esta falta de independencia de la Procuraduría. Aunque la independencia digamos que no depende tanto de la Procuraduría, sino de las capacidades que tiene el fiscal de secrecía y de conservar bajo su cargo unas carpetas que pueden ser sancionadas por falta de confianza por parte de una institución como la Procuraduría, que persigue penalmente una acción que está haciendo alguien. Digamos, puede parecer muy ambiguo, pero digamos, es su ajedrez, ¿no? Pensando en la estrategia juarista de la ley para mis enemigos, ¿no? De hecho, creo que incluso abordando en lo que dicen colegas, o sea, en la tragedia que estamos observando, es que incluso en el comportamiento del Senado se revela mucho de la crisis política que tenemos. ¿Qué exactamente el comportamiento del Senado? Para los que no, el Senado de la República tiene la facultad de, si así lo decidiera, por una mayoría de sus miembros, votar para que al señor lo restituyeran. Ya tienen los audios, porque no han tenido audiencia ni el exfiscal, ni el que está como procurador interino, para explicar las razones de lo que está ocurriendo. No ha habido audiencia. No. Por otro lado, la mayoría de legisladores en el gobierno, en vez de querer hacer el voto para ver si se decide restituirlo o no, quieren hacer el voto pero en secreto, con papelita, porque ellos creen que en la democracia no se tienen que enfrentar y explicar de cara a la ciudadanía las decisiones, porque sino en lo oscurito. Le temen a la venganza. O sea, justo es lo que han planteado, ¿no? Pero si eso fuera cierto, entonces ¿cómo sí pueden votar, como lo hicieron en su momento, con nombre y apellido, para el nombramiento tanto del fiscal, hoy exfiscal Cervantes, como también para el exfiscal Nieto? O sea, es en ese sentido, el argumento del senador Gamboa y de sus comparsas es realmente una falacia. Pero dicen que así dice por estatuto en el PRI. Es que tú no has leído los estatutos. No, pero creo es la única votación legítima. Pero creo que lo que dice Marco es algo muy importante. Creo que hay que darle contenido a esta frase del debido proceso, porque suena a todo y a nada. ¿Qué cosa, digamos así, de manera muy simple es el debido proceso? Bueno, uno es que si alguien acusa, tiene que fundamentar y explicar claramente en qué información, en qué datos acusa. Frente a esa acusación, la persona acusada tiene que tener el derecho de defenderse, de mostrar sus argumentos y razones de por qué lo que se dice no es cierto o no es exacto, y luego que quien decide frente a eso esté previamente determinado y fundamente su decisión, pero su decisión que sea como también clara de qué está decidiendo y cómo está decidiendo. Y el por qué, ¿no? Y el por qué. Entonces, en ese sentido, el Senado, que en este sentido se convertiría en la instancia que va a decidir en este diferendo, pues tiene que fundamentar y tiene que dejar en claro cómo está decidiendo. Por eso creo que es... Entonces, aunque se pudiera decir, es que el estatuto del PRI, sí, pero la regla general de estos procesos aplica y está en todo caso por encima del reglamento, y eso es lo que tendría que valer, no esta justificación que me parece que es más estrictamente política. Pero mira, el PRI ya tiene las justificaciones que conocemos y el verde siempre le sigue porque así son las cosas. Pero también qué pasa con todos los demás, porque ya salieron todos a decir nosotros sí queremos votar de manera abierta, ya se pronunciaron al respecto, o estamos criticando al PRI por lo que siempre criticamos, y los que se están quedando callados, ¿qué? Porque a mí me parece muy importante que muchos senadores no han dicho nada. Es que creo que ahí está el punto, o sea, cuando hablamos de autonomía, yo creo que por costumbre nos vamos a ejecutivo, ¿no? Nos vamos al poder ejecutivo y pensamos, claro, como el ejecutivo es quien pone a los fiscales, entonces esa es la autonomía que estamos buscando. Pero lo que ha sido dramático en este caso es que ha sido algo que se ha cooptado por el Congreso, por el Senado más bien, para
para convertirlo en botín político, para decir, para que salga Bartlett a defender la transparencia y el proceso electoral, que ya, bueno, ya es de una... En ese sentido, o sea, creo que si ubicamos lo que está ocurriendo en la fotografía amplia de la situación del país, recordemos hace unos meses la discusión tan lamentable que se dio justo en el Senado de la República para el nombramiento de uno de los vicepresidentes del INEGI, vicepresidentas del INEGI, que a todas luces también fue ilegal. Y de todas maneras, la mayoría de los senadores, incluyendo varios de los senadores de oposición que tradicionalmente han estado votando con el PRI, aprobaron ese nombramiento. Casualmente, esos mismos senadores de la oposición son los que también han permanecido callados convenientemente sobre este punto. O sea, no han querido, la oposición, la mayoría de los legisladores del PAN, los legisladores del PT, varios senadores independientes y los senadores del PRD dicen que se haga votación abierta, pública, nominal, como se dice técnicamente. Claro. Pero estos senadores, por ejemplo, el senador Roberto Gil Suárez o el senador Javier Lozano, no han querido decir nada. Dicen, voy a votar con mi conciencia. Pues sí que vote con la conciencia y que le explique de cara a la ciudadanía cómo fue que determinó que su conciencia va a votar porque no regrese el señor Santiago Nieto, las razones. Porque, insisto, en una democracia las decisiones se tienen que explicar de cara a la ciudadanía. No se hacen en lo oscurito, no se hacen a la forma del avestruz político, no, se tiene que asumir la responsabilidad y si son realmente representantes de nosotros, en este caso los representantes de las distintas entidades federativas, pues tienen que explicarle precisamente a sus electorados las distintas decisiones que hacen. No pueden tratar de ir con estrategias leguleñas para tratar de lavarse las manos y en el fondo ser cómplices de una estrategia que creo que termina solo por minar más aún el precario Estado de Derecho. Está lo que sabemos, lo que tenemos muy claro, que además nos indigna y compartimos tu pasión, Marco Fernández, pero hay muchas cosas que no sabemos de este tema y que además no nos dicen en los medios de comunicación y que son importantísimas para ir desentrañando más de lo que se trata, porque finalmente una vez más nos estamos perdiendo en la discusión de encima y todo lo que se quedó abajo. ¿Qué no se ha dicho, Edgar? ¿Qué tendríamos que estar atendiendo acuciosamente? Yo creo que tendríamos que estar atendiendo, uno, a la información un poco que ya Marco planteaba en el sentido de los datos objetivos, claro, lo que ha sucedido en los distintos momentos. Creo que es importante. Creo que la otra es este elemento fundamental, la responsabilidad de los senadores y senadoras de justificar y de explicar de cara a la ciudadanía por qué deciden lo que deciden. Entonces eso significa que tienen que hacerlo clara y transparentemente. Y tercero, yo creo que hay que llamar a cuentas que esta decisión, sumada a otras, bueno, la renuncia del procurador, la falta de nombramiento del fiscal anticorrupción y esta destitución, prácticamente hoy nos tiene con una institución que no tiene ninguna cabeza, que está descabezada en sus principales órganos. Y especialmente resulta grave en el caso del fiscal electoral, primero porque ya inició el proceso electoral, ¿no? Esa es una. Y segundo, porque detrás hay una investigación que podría perfilar si es que el dinero de los sobornos de Odebrecht hubiera llegado o no a la campaña del 2012, y eso creo que nos prefigura que puede venir hacia el 2018. O sea, ¿es posible poner un alto al eventual financiamiento ilegal o no? Y entonces me parece que lo que está de fondo creo que son estas realidades en un proceso que estamos ya encaminados a vivir, ¿no? Los partidos han ventilado que hay Lozoya tiene dos etiquetas, una delictiva por sus funciones frente a la PGR y otra electoral por la utilización de esos recursos para la campaña electoral del Ejecutivo, ¿no? Que ganó las elecciones en ese tono. Entonces, queda fuera Cervantes, que es quien abrió recientemente la carpeta sobre el caso de Odebrecht, y queda fuera Nieto, que es lo que vulnera el Estado democrático del que hablan ustedes. Es que, a ver, veamos, el año pasado quedó fuera el visitador que estaba haciendo las investigaciones de corrupción al interior de la PGR. Exacto. En el caso de Ayotzinapa.
se avanzan en todos los países, está habiendo, salvo Venezuela y nosotros, resultados. Está habiendo avances en las investigaciones de Odebrecht. Bueno, Brasil también está teniendo muchos problemas pero con las que está Temer haciendo. se sale con la Pero suya, está ¿no? haciendo. A ver, sabemos, Esa por es la ejemplo, diferencia. de las confesiones que hubo hacia las autoridades norteamericanas, que en los distintos esquemas que se utilizaron para el soborno en los países de América Latina, hay confesos que se dieron 10.5 millones de dólares a funcionarios del gobierno federal mexicano y no han dicho los nombres. Y hay esa sospecha de que parte de ese dinero se fue para fines electorales, para la campaña del hoy presidente de la República. Esa misma estrategia de dar dinero para las campañas electorales se dieron en Panamá, se dio en Colombia, se dio en Perú. Ahora resulta que en todos lados se dio, menos en México. En México, por alguna razón, dieron el dinero, pero no se utilizaron para elecciones. Y en todos lados avanzan las investigaciones, y en México y en la democrática Venezuela, en donde por supuesto vemos que se respeta el Estado de Derecho, son los únicos lugares en donde no hay investigaciones al respecto. Y todo el mundo dice, no, es que hay que realmente hacer valer el debido proceso. No, si se ve que la preocupación enorme de las autoridades federales con el debido proceso, realmente se honra en los hechos. Ahí están los casos recientes, por ejemplo, de Coahuila, que justo una de las investigaciones que también traía el hoyo fiscal era todos los problemas de corrupción que hubo en las elecciones de Coahuila, que va a ser validada la elección. Entonces, cuando uno dice, a ver, generalmente hay un costo político que se quiere asumir que en las democracias existen cuando hay actos de corrupción, pero ya vimos que en Coahuila, que hay problemas serios de corrupción, pues ahí incluso hasta inventaron para la deuda del Estado, falsificaron documentos, y los señores ganaron nuevamente la elección utilizando clientelismo y desviando recursos, justo que se estaban investigando, y no pasó nada, no hubo costo electoral. Entonces, ante esta situación, yo sí he estado pensando desde la última vez que conversamos, colegas. Dije, bueno, ¿qué se hace ante esto? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué podemos más hacer? Estamos en la catarsis de la indignación, el enojo, tratando de exhibir a los políticos que están participando en esta cloaca de complicidad, y no pasa nada. O sea, ¿qué más podemos hacer como sociedad ante esta situación que estamos observando y en donde pareciera que estamos en indefensión? Y yo quisiera pensar que no podemos estar en indefensión y que solo la coordinación de la sociedad, al estar haciendo mucho más costoso este tipo de inacciones o realmente de barbaridades legislativas, tuvieran un costo. ¿Por qué en otros lados sí pueden salir a las calles y forzar a la clase política a avanzar en investigaciones en contra de sus miembros? Y aquí, híjole, las redes se llenan, todos estamos enojados, varios programas de televisión, de radio hablan, etcétera, pero en unas semanas no va a pasar nada, todo pareciera indicar que no va a pasar nada. El señor Cervantes dijo que iba a haber y estaba armada la carpeta de Odebrecht, ya terminó la semana y seguimos sin tener ningún avance que nos hagan hecho público sobre esta investigación. Edgar Cortés, ¿estamos en indefensión? Yo creo que estamos en una situación de crisis muy marcada de las instituciones, de la política. Y creo que frente a esto, pues hay distintos esfuerzos. Yo creo que Marcos y yo y muchos más estamos en esta iniciativa que hemos llamado Vamos por una Fiscalía que Sirva, y que por un lado está tratando de llamar la atención sobre estos problemas de falta de autonomía, de falta de capacidad de investigación, de falta de carrera profesional en la Procuraduría, y frente a eso estamos proponiendo una iniciativa, primero de reformar el artículo 102 constitucional para poner ahí como las líneas maestras de una institución que resuelva estos problemas. Luego, una vez que lográramos eso, y creo que hay que hacer un llamado, eso está ahora en la mesa del Congreso, particularmente en la mesa del Senado. Entonces, si hay una voluntad de realmente resolver esto, tendrían que dar ese paso, abrir, y les hemos planteado, discutamos eso en Parlamento abierto, es decir, en una mesa donde esté sociedad civil, donde estén los legisladores, senadores y senadoras, y creemos de manera conjunta ese texto. Segundo momento, una vez que esté ley orgánica, es decir, cómo se va a organizar la Procuraduría, cómo va a estar a funcionar, qué partes va a tener, etcétera. Y tercer momento, solo hasta el tercer momento, entonces discutamos el perfil y quién podría ser el procurador, el primer fiscal general. Y
casi en paralelo, entonces, el nombramiento de estos fiscales especializados, el de delitos electorales, el anticorrupción, y se ha planteado la posibilidad de que pudiera haber, si se reforma el 102, uno más especializado en materia de derechos humanos. Pero entonces les generamos una institución que es posible que empiece a responder a estos grandes retos y donde están elementos fundamentales como el tema de la autonomía respecto del poder político y también el desarrollo de la capacidad de investigar delitos de esta naturaleza, que son finalmente los que nos agravian y nos preocupan como sociedad. Lo que sucede es que si Santiago Nieto es restituido y avanza el caso de Odebrecht, se destruye toda la posibilidad de credibilidad del PRI en la elección próxima. Y por otra parte, la credibilidad del PRI es lo que tú pues crees que está en juego. Ellos suponen que la tienen, por eso quieren destruir a Nieto y por eso quitaron a Cervantes. Pero hay una parte en la que en este proceso es muy interesante pensarlo de otra manera. ¿Qué pasaría si Nieto hubiera cubierto la carpeta de Odebrecht y la oposición demandara su salida de la fiscalía? Digamos, pensando en ese escenario, sí, ¿cómo sería? A mí me parece que apuntas algo muy importante. O sea, creo que revelamos el problema, en verdad a veces pareciera teórico, pero no lo es. Cuando no tenemos un Estado profesional, en todas las áreas la sociedad sufre. En primer lugar, en la capacidad de tener justicia. Justo, o sea, el problema ha sido la politización de los nombramientos. Exacto. Lo que hemos tratado de estar planteando reiteradamente en la propuesta ciudadana a la que Edgar hacía referencia, es la necesidad de tener, por ejemplo, una comisión de nombramientos que acompañe técnicamente la labor que el Senado, que tendrá la última facultad, obviamente, para poder nombrar a los fiscales, pero que pudiera dar los elementos, las evaluaciones públicas que respalden por qué en su momento decidan que el titular de la fiscalía o las fiscalías especializadas son las personas más idóneas para hacerlo. Eso no lo hemos podido lograr, justo porque nuevamente entendemos la importancia de profesionalizar y de explicar democráticamente las cosas. Por eso, cuando Edgar dice que sea en parlamento abierto, es decir, de cara a la ciudadanía, que se expliquen las razones de un lado y del otro para ir redactando de forma conjunta las mejores características para la Procuraduría en el artículo 102 y eventualmente también en el 116, porque ahí se tendrán que establecer las bases para que el resto de las procuradurías en los estados emulen el diseño que se establezca para la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República. Toda esa parte, para unos senadores y legisladores en general, han sido sensatos y desde lo del Sistema Nacional Anticorrupción empezaron a ser receptivos. Otros, con franqueza, dicen, sobre mi cadáver. Sí. ¿Ustedes qué? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Exacto. Y entonces digo, bueno, precisamente porque ustedes son nuestros representantes, lo que pedimos, ya que tanto defienden precisamente sus facultades constitucionales, es que cuando las ejerzan con responsabilidad y dando la cara a la ciudadanía. Por eso les estamos pidiendo, porque si no han visto, en otros países que funciona mucho mejor la democracia, un papel fundamental es que los ciudadanos se involucren en la discusión de las decisiones, y por eso, no es por otra cosa que tratamos de poner elementos técnicos. O sea, nosotros sí tomamos en serio nuestro trabajo. Hemos llevado muchísimos meses de análisis de las distintas iniciativas que los propios legisladores tienen ahí en la congeladora y de las experiencias internacionales para decirles, miren, lo que estamos observando de cómo se puede mejorar el funcionamiento de la Fiscalía parte en un principio de estas características legales y después la parte más fundamental de cómo ir empujando políticas públicas para que realmente se implementen estos nuevos diseños legales, porque eso sí, somos buenísimos para cambiar leyes, somos malísimos para hacerlas cumplir. Sí, bueno, hay una cosa tremenda, Edgar Cortés, porque al oírte hablar sobre esta propuesta del Parlamento abierto, lo que se pone de manifiesto es hay una divergencia de intereses brutal entre los ciudadanos y los poderes, los tres poderes, porque ahora sí ya todos terminan entrando en un mismo saco, ¿no? Claro. Tanto ejecutivo como legislativo y judicial están en esta cosa de lo que llamaban politización de todas las decisiones, de todos los hechos, de todo lo que se vaya a hacer. Y ayer hablábamos con
Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos hablaba de este informe sobre el nuevo sistema judicial. Y Miguel Ángel le preguntaba, ¿todavía hay tiempo para hacer las reformas que tienen que hacer? Y claro, estamos pensando en términos político-electorales, o sea, tenemos ese esquema sexenal de que lo que no se resuelve en un sexenio y no me sirve para ganar elecciones, no tengo por qué hacerlo. Y como ciudadanos, pues nos tenemos que salir de esa lógica, pero es muy difícil porque vamos solos. O sea, volvemos al tema de la indefensión, ¿vamos solos? Yo creo que hay que asumir que la ciudadanía tenemos que seguir trabajando y ganando espacio en la discusión y en las decisiones de los temas públicos, ¿no? No dejarlo, yo creo que una consecuencia de mucho de esto es que durante mucho tiempo, pues ese fue el terreno de los políticos profesionales y ellos decidían en función de sus propios intereses. Creo que ahí hay una gran tarea y un gran reto. Y yo digo, creo que sí hay tiempo, o sea, y particularmente en este tema de la iniciativa de reforma al 102, nosotros hemos considerado que si hubiera realmente una decisión y un acuerdo con el Senado de hacer este trabajo, en un trabajo intensivo y sistemático, pensamos que en 30 días podríamos tener acordada de manera conjunta con el Senado el texto del 102, ¿no? De manera que lo pudieran votar, yo digo, idealmente, si se quiere, antes de que termine este periodo el 15 de diciembre. Pero eso supone una voluntad que no es discurso, es una voluntad que significa que sentarse a trabajar, discutir abiertamente. Es que el dicho popular creo que es muy sabio. Cuando se quiere, se puede. Claro. Si no se quiere, pues entonces se hace un guaje. ¿Para qué se quiere? Que ese es el punto. Claro. No, y yo creo que el gran tema sigue siendo la simulación. Y no es que estemos hablando de gratis, pero esta reforma que plantea en la Constitución que las procuradurías se vuelven fiscalías autónomas se dio en el 2014. Y ya hay varios estados que hicieron formalmente ese cambio de Procuraduría de Transición. Pero es en realidad un cambio de color de la pintura y del letrero afuera del edificio de la institución. Ahí está en Veracruz, por ejemplo. Entonces, y podría poner una lista de estados que ya la Procuraduría ya no se llama Procuraduría, se llama Fiscalía, pero todo es exactamente igual. Entonces decíamos, el tema es, creo que también tenemos que insistir, no queremos otra simulación, lo que queremos es empezar a influir en cambios concretos, tangibles, para los problemas que tiene el país. Y es que, Juana, tú preguntaste, y le preguntabas a Pedro ayer, ¿hay tiempo? A mí me parece que procrastinar o tirar la pelota para adelante, a ver cuando tengamos tiempo. Que sea la bronca del que sigue. Exacto, que sea la bronca de la que sigue. Ante esta impunidad generalizada, ante víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos reiterados, me parece de suma irresponsabilidad. O sea, sí me parece que, ¿cómo le podemos decir a una víctima de secuestro, por ejemplo, que no, que nos esperamos tantito? Es que ya son casi son tiempos electorales, espérate, porque para construir una institución que realmente pueda hacer la investigación y capturar a quienes te secuestraron, no están las condiciones políticas dadas. Bueno, eso dijo el presidente. Exacto. Y eso me pareció a mí, híjole, cuando lo escuché la semana pasada, de una tragedia, porque dije, híjole, pues no, hay una miopía política mayúscula. Porque nuevamente me queda claro que entonces una cosa es el discurso y otra es el compromiso real de honrar las acciones y decir, sí queremos un Estado de Derecho, sí nos preocupa combatir la corrupción y por lo tanto, como jefe de Estado, llamo en primer lugar a los miembros de mis bancadas en el Congreso a que aceleren los trabajos para discutir una reforma de esta naturaleza. Si realmente hubiera esa voluntad, si realmente hubiera ese liderazgo como jefe de Estado, estaría el señor presidente tratando de empujar el tema, crear las condiciones políticas para la aprobación de este tipo de reformas, pero no, mejor dice, ay, ¿cómo es posible? En todo ven ustedes corrupción y además yo creo que las condiciones políticas no están, yo creo que hasta el próximo año nos vamos. Me parece que refleja y revela mucho el tipo de liderazgo que ejerce el señor presidente de la República. ¿Con qué reflexiones finales, críticas, comentarios, focos rojos, guías? Si así están las cosas, o sea, no hay voluntad, siempre llegamos a... No importa de qué estemos hablando, de recolección de basura... Todo acaba en la institución en teoría está bien bonita, pero todas alrededor están horribles y el mundo se va a acabar. Y no hay voluntad política, entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde la sacamos? Yo creo que hay que generar esa voluntad política y creo que en el caso de los ciudadanos eso significa, por un lado,
hacernos presentes en estos temas, tener propuestas concretas, plantear exigencias tangibles y medibles que dejen claro, ¿lo hicieron o no lo hicieron? O sea, no nos importa ya el discurso, hay acciones, hay resultados, y creo que eso es un poco lo que se intenta hacer en distintos temas, en este en particular, porque de otra manera, pues vamos a seguir, como sea, pateando el asunto hacia adelante. Y esa es la historia con el tema de la profesionalización de las policías, ese es el tema con que las Fuerzas Armadas salgan de las labores de seguridad, ese es el tema de un montón de asuntos, el de política de drogas, en fin, de control de armas, etcétera, que en lugar de generar las condiciones, más bien es eso, pues hay a ver el que sigue a ver. Y creo que también es el gran asunto de cómo mostramos que frente a esta falta de decisiones o toma de malas decisiones, pues tiene que haber en principio, creo que una consecuencia que está a nuestro alcance de la mano es en esos procesos electorales del que vamos al año próximo, cómo allí también la ciudadanía trata de construir una consecuencia en el tipo de voto que la ciudadanía pueda expresar. No digo que sea lo único, pero creo que ese es un terreno en el que tenemos que dirimir y mostrarles también nuestro rechazo a lo que han venido haciendo. Es que yo diría que indignación sin acción sirve de muy poco. Hace unas semanas se observó esa energía ciudadana que se solidarizó de manera inmediata ante la tragedia y mostró que sí es capaz, cuando hay algo grave que le afecta, de tratar de empujar para que las cosas funcionen de una mejor manera. Creo que el reto ha sido cómo logras canalizar esa energía ciudadana para ir empujando los distintos temas que afectan a la ciudadanía. A mí me parece que para poder crear esas condiciones, para poder forzar a través de que sea por conveniencia, ya ni por convicción, que los políticos le entren a este tema, sí necesitan sentir la verdadera presión ciudadana. Si solamente la presión ciudadana va a ser a tuitazos y en Facebook y no se hace nada más, si no hay un costo electoral a aquellos políticos que se quieren hacer guaje, va a estar muy difícil porque se podrá quejar todo mundo, se podrá hacer todos los llamados a que sean hombres de Estado, a que sean políticos con altas miras y demás frases comunes, pero la inacción va a seguir ocurriendo. Me parece que si observa uno otras sociedades que enfrentaron o que enfrentan retos similares de estados de derecho precarios, con problemas generalizados de corrupción, una de las claves para moverse en un mejor equilibrio de desarrollo ha sido precisamente un elemento fundamental, la acción ciudadana. Sí, en conjunto, por ejemplo, con medios de comunicación críticos que documenten cuando hay problemas de corrupción o de este tipo de tapaderas políticas para empezar a hacer más visibles estas acciones y que el costo político aumente. De gente en el sector productivo, por ejemplo, que están hasta el gorro de ser extorsionados y que le entraron para poder ayudar a los ciudadanos que estaban tratando de empujar a la clase política hacia un nuevo equilibrio. Y sí también de funcionarios públicos, porque los hay, por supuesto que los hay, de funcionarios públicos que quieren que las cosas funcionen de manera distinta. Yo estoy convencido que en la Procuraduría sí hay también muy buenos elementos y que hay gente que está harto de observar por años y años las formas nocivas en cómo se llevan las cosas al interior de la institución. Sí necesitas hacer esa coalición social y estar empujando y empujando, y esto es una carrera de resistencia, colegas. No, esto no es de velocidad, es de resistencia y de estar empuje y empuje y empuje. Y yo esa es la parte que me frustra porque no observo que aunque estamos haciendo el esfuerzo mayor desde nuestras trincheras, el empuje todavía no está siendo el suficiente para forzarlos a cambiar la estrategia a una mayoría de la clase política que vemos que cínicamente tiene secuestrado las instituciones y no han pagado el costo político por ello. Ahí se abren muchos temas. Seguimos pensando que eso va a ser otra cosa que no vamos a discutir ahorita, ¿cierto? Que apoyar a ciertos grupos o apoyar a ciertas organizaciones quiere decir hacerle el juego a, ¿no? La bonita consigna del estás haciendo el juego a, ¿no? A fulanito, manganito, sutanito, ponga usted el nombre que quiera. Y realmente no, realmente bueno, habrá que trabajar para lograr una conversación social de otro tipo y desde otros términos. ¿Dónde encontramos el trabajo de Fiscalía que Sirva y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar?
Hay una página que se llama fiscaliaquesirva.org, ahí está, y en el caso del instituto es imdhd.org, ahí también está esta información y otras iniciativas pues que están tratando también de atender otros asuntos importantes para la sociedad. Han escrito mucho en redes sociales para decir que disfrutaron mucho la conversación con este dúo dinámico. Les agradecemos profundamente, Edgar Cortés y Marco Fernández. Vuelvan pronto, por favor, gracias. ¿Volverán? Esperamos que sí. Bueno, siempre hay mucho, ojalá, siempre hay tanto que invítenos, discutir. Ojalá que la próxima vez que platiquemos haya mejores noticias que conversar y compartir con ustedes y su audiencia. Será. O sea, creo que se vienen semanas interesantes. Unos legisladores dicen que se abre la posibilidad a la discusión de la Fiscalía General. Yo he aprendido que como Santo Tomás, hasta no ver, no creo. Hasta no meter la mano en el costado. Con esa nos quedamos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Gracias a ambos. Vámonos con música. Vamos a oír 8 segundos de Les Cowboys Fringants y la solicito desde Himmler's Q. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Los meteoritos son precisamente rocas que provienen de otros cuerpos planetarios. Y bueno, ¿qué son cuerpos planetarios, no? Son asteroides, pueden ser cometas, o bien también pueden provenir de superficies de planetas, por ejemplo Marte o la Luna. Entonces realmente el meteorito es la roca que encontramos ya sobre la superficie de la Tierra. Las probabilidades más altas son más o menos como de 2 en 1 millón. O sea, es muy baja la probabilidad de que un asteroide, más bien, impacte a la Tierra. Sin embargo, cuando han impactado, pues ha habido extinciones masivas. Pues la más conocida para nosotros como mexicanos es la de hace 66 millones de años, en Yucatán, en un lugar que se llama Chicxulub. Causó una extinción casi la mitad de la biota de esa época. Entonces, pues fue una de las extinciones más fuertes que ha tenido la Tierra. Sin embargo, también fue una extinción que abrió el paso al desarrollo de los mamíferos. En este tema entre meteoritos y ciencia ficción, realmente la forma en la que nos podemos defender del impacto de un asteroide o de un cometa, pues son muy bajas las posibilidades de podernos proteger o defender. Entonces, lo que sigue es la imaginación de las personas. Julio Verne soñaba con ir a la Luna. Y un día llegamos a la Luna. Así que ahí es donde, no sé, esto del arte se puede convertir a veces en realidad. Y si no, por lo menos nos da una posibilidad una esperanza de podernos defender de estos impactores.
Primer movimiento. Son en este momento las 8 de la mañana con 56 minutos y nos quedan bien algunas sorpresas para los que están aquí en Primer Movimiento celebrando el 27 de octubre. Bueno, no están celebrando el 27 de octubre, pero de una u otra manera se están adelantando con nosotros a la celebración, no de Día de Muertos, porque a esa sí le vamos a poner particular atención y cariñito, pero pues sí a esta celebración pagana, entre comillas. El clima. Y mira, que si bien decíamos, no vamos a hablar de Halloween en Primer Movimiento, esta nota doble, sí parecía de monstruos y de espantos, ¿a poco no? A ver, tenemos por aquí boletos para el autocinema. ¿Qué te parece, Miguel Ángel, si tú das los de Insurgentes y yo doy los de Polanco? Bien. Órale, pues, a ver, venga de ahí. Bueno, en Insurgentes hay una función sorpresa medianoche de terror este viernes a las 11:59 p.m. y tenemos un Halloween Double Feature sábado 28 de octubre a las 8 de la noche. El extraño mundo de Jack el domingo 29 de octubre a las 8 de la noche. El extraño mundo de Jack. Esto va a ser en el Cine Insurgentes. Hay 5 pases disponibles para cada una de las funciones y es el Autocinema Coyote. Y en Polanco les vamos a contar que pueden ver este viernes, el día de hoy, a las 8 de la noche, una de las películas que se tiene que ver en cine, o bueno, en autocinema definitivamente, The Rocky Horror Picture Show, el show de horror de Rocky. Qué maravilla ver a Tim Curry con siendo el Dr. Frankenfurter. Vamos a ver Split también el día de hoy a las 11:59 de la noche, El Rey León el sábado 28 de octubre a las 8 de la noche, función sorpresa, y esta se les puede antojar a lo mejor, función sorpresa de medianoche de Stephen King, sábado 28 de octubre a las 11:59 p.m. ¿Qué le incluye la función sorpresa de Stephen King? Le puede incluir lo que le Globito rojo. Lo que le viene siendo su payaso asesino Pennywise, mejor conocido como It. Le puede venir por ahí Misery, le puede venir El Resplandor, puede venir El Cementerio de Mascotas, puede venir El Vuelo Nocturno. ¿Cuántas películas de Stephen King? A lo mejor, porque hasta Cuenta Conmigo puede ser, en una de esas les dicen no es de espantos, es la de los cuates. Sí, por eso me sorprendí. También es de Stephen King. Todo tiene Stephen King. Lo único que es de terror es El Niño Asmático. El niño asmático. ¿Cuál de todos los niños asmáticos? Hay un niño asmático en Cuenta conmigo. No tiene asma. ¿Sí tiene asma? No sé. Sí. A ver, ahorita lo consulto. ¿Los Goonies? No, sí, es que está enfermo, pero según yo no de asma. A ver, estos se van por teléfono. Tenemos una función más para el Libro de la Vida el domingo 29 de octubre a las 8 de la noche y ambos boletos, Polanco e Insurgentes, se van al 55 36 43 39. Hay 5 carros disponibles para cada una de las funciones. Entonces, vamos a apuntar en un momento más a los ganadores y les vamos a contar quiénes se van a ir a disfrutar un poco de susto este día. Antes de que se le caiga la mano a Frida Saldívar, nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Oh, espérate, Frida, quédate. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. 9 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal ese grito en el micrófono para que Arturo, el ingeniero, le baje así de, ¡ay, Luisa, bájale tantito! Estamos a través de Radio UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Estamos a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20 de TV abierta y en www.tv.unam.mx, así como en www.radio.unam.mx, así como en el Facebook Live TV UNAM, diagonal TV UNAM, así como en @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, y el teléfono en cabina 55 36 43 39. ¿Cuál se me olvidó, querida jefa de información? Ninguno, Luisa. Ninguno. No. Miguel Ángel, ¿cuál se nos olvidó? No, ninguno. Ahora vamos bien, sí. ¿verdad? Vamos muy bien. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa justamente del cine de terror, que si el autocinema Coyote, que si los libros de espantos. Que si los niños asmáticos de Stephen King. Que si los niños asmáticos de Stephen King. Hay un libro muy bello de Stephen King, y nada más para rematar que no es uno de espantos. Curiosamente, el libro Mientras escribo de Stephen King cuenta cómo escribe. Sí, es ¿no? muy interesante. Y él te dice, pues a mí lo que me gusta es coleccionar imágenes de pájaros. Entonces salgo a fotografiar pájaros, me gusta el ejercicio, salir a caminar,
tengo una compulsión por escribir, pero no tengo necesidad de fama. Lo que pasa es que realmente le va muy bien a Stephen King, pero es un tipo sencillo, muy amoroso con lo que hace. Es bonito. Él, mientras escribo, sería el libro que yo recomendaría más allá de cualquier susto, sobre todo para los jóvenes que quieren empezar a escribir. Una maravilla. Un día hemos hablado ya varias veces de estos libros sobre la escritura, ¿no? De estos libros que escriben, un poco solipsistas. ¿Qué escriben los que escriben? Estaba el de Lauro Zavala, el de los cuentos, ¿no? Que la teoría de los cuentistas, donde hay un apartado de puros rituales, ¿no? Cómo escribía Hemingway, cómo escribía... 4 tomos de cómo escriben. ¿Cómo escriben? En la UNAM publicados. ¿Y son todos de Lauro Zavala? Son todos de Lauro Zavala. Qué maravilla. Que ha hecho unas labores, no solo ha sido antologador, muy importante, pero también ha sido alguien que ha reflexionado sobre el idioma y sobre el proceso de escritura de manera muy importante. También, por supuesto, los aspectos de la novela de M. Forster. ¡Ay, ese es un librazo! Tuvimos esta misma conversación porque recuerdo haber hecho esto exactamente igual. Los elementos del estilo, que también anda por ahí dando vueltas. Hay un montón de disquisiciones sobre la escritura y sobre cuáles son los procesos que sigue cada uno de los escritores. ¿Murakami tiene algo también o solo de correr? Murakami tiene algo para todo. Solo habla de correr. Hay otro libro que a mí me gusta mucho de Clarice Lispector, es su biografía y en esta biografía, y no sé quién la habrá publicado en español. Alfaguara tiene mucho de Debe ella. ser. La biografía, ahí cuenta cómo esta mujer se siente a escribir y es difícil. Si ya leyeron el de la estrella, ¿cómo se llama la novela de la estrella? No puede ser. Ya voy a empezar con esa, la de la cantante. No, ahorita, no, ya nos vamos mejor a Poesía Necesaria antes de que no me acuerde cómo se llama la novela de Clarice Lispector. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. La hora de la estrella. La hora de la estrella. La hora de la estrella, Miguel Ángel Kempvain. Ahora sí, cuéntanoslo todo. Pues voy a leer un poema que está en el libro La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. Es de la poeta zapoteca Irma Pineda, que ayer estuvo en Calmecali, un programa que no solo reunió ayer la lengua zapoteca, sino que también cómo la lengua se transforma y cómo transforma a sus hablantes, y los propios poetas son transformados por ella y por el bilingüismo en el español. Y este programa que vale la pena descargar, que conduce Vania Nuche, que entrevistó ayer a Irma Pineda. Hola, Vania. Tiene como un eje una espina. Una espina es el poema, uno de los poemas que están en este libro, y dice: una espina adentro de la carne es el dolor. Quiero abrir mi piel entera para dejarlo aquí, debajo de esta tierra, la misma que abriga la olla de barro, casa de mi ombligo, la tierra que sostiene el cordel de mi vida, la que habrá de jalar mis riendas, para volver con flores y poner en la mesa de los santos y llevar a las tumbas de mis muertos. Pero una espina bien metida dentro de la carne es el dolor. Partiré con él, aunque me pese. Irma Pineda. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Qué belleza de poema, querido Miguel Ángel. Sí, y repetimos esa invitación a que se acerquen a los contenidos de Radio UNAM. Pues Calmecali es una maravilla. A las 10. Tenemos que aprender, tengo que aprender a leerlo en zapoteco. Sería una obligación para nuestros radioescuchas. Habrá que intentarlo. ¿Por qué no lo intentamos? Sí, lo vamos a intentar en algún momento. Hay que consultar y que nos escuche alguien de la lengua y poder donde se puede consultar muy bien. Perdón, Juan Inés. No, es que perdón, pero flash informativo, nos acaba de escribir Juan Mario Pérez, que está en Juchitán desayunando con Irma y que nos está viendo. ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Qué abrazote enorme! Y que luego te enseñe a leerlo en zapoteco, ya quede hecho el compromiso. Justo lo que quería decir, y ojalá que alguien me pueda corregir si me equivoco, me pueda pasar el dato, es que en Descarga Cultura hay muchos de estos contenidos, y si no me equivoco, de Irma Pineda también. Irma Pineda tiene un material de lectura en Descarga Cultura. Y son tan disfrutables, de verdad. www.descargacultura.unam.mx. Se puede uno perder
en este portal. Bueno, a mí me pasa, si uno disfruta el coleccionar audios y estar no solamente en cursos, en talleres, presentaciones, poemas, antologías, todo está en Descarga Cultura. Y de igual manera hay muchos programas especiales de Irma Pineda en Radio UNAM que pueden consultar en www.radio.unam.mx en el buscador. Tal cual, aparecen montones. Yo creo que es de las más buscadas en la estación y siempre nos da mucho gusto. Tenemos música para los que están pidiendo en su viernes de complacencias. Sí. A ver. Ulises Pérez pidió Cuando no estás, de Andrés Calamaro. Venga. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás conmigo. Cuando no estás conmigo. Cuando no estás conmigo. Primer movimiento. La mesa del día. ¿No? 25. Estamos al aire, señoras y señores. Y estábamos aquí con Eliades Ochoa, ya está por aquí. No sé si podremos escuchar música. Empezamos con música, Eliades, para saludarnos. Bueno, yo sí, lo que me gustaría es decir que bueno, que soy Eliades Ochoa, que estoy aquí encantadísimo con que ustedes me permiten estar aquí con ustedes hoy en una mañana riquísima como esta que está sucediendo acá en este maravilloso... ¿Usted cree que León Santiaguero necesita presentación? Yo creo que sí. Pero bueno, de cualquier forma, yo no sé, se va a hacer, ¿cuántos temas vamos a hacer? ¿8, 10?
no creo que tantos porque no nos da el tiempo, porque la radio es sin misericordia, pero uno por lo pronto. ¿Y tienen alguna petición? Lo que usted quiera, lo que quiera compartir con el público mexicano. Elías Ochoa está con su esposa Grisel. Buenos días, Grisel, bienvenida también. Buenos días. Buenos días. Pues con lo que se arranca, Elías. Vamos a empezar con algo muy característico del Cuarteto Patria, del que usted es fundador. Bueno, sí, claro. El Cuarteto Patria del año 78 había una canción muy bonita que decía, bueno, claro, estaba en el primer disco que grabó Disco Corazones. Ajá. Entonces decía así: Santiago de Cuba viene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba viene por costumbre y tradición. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Que toda su mercancía se detalla por pregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. También llevo harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Tengo yuca y zanahoria. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla, harina de maíz criolla. Estoy parado en la esquina, harina de maíz criolla. Va más que vendiendo harina, harina de maíz criolla. En mi casa se cocina harina de maíz criolla. El arroz muy pocas veces, harina de maíz criolla. Porque hace 40 meses harina de maíz criolla, que yo estoy comiendo harina de maíz. ¿Harina de maíz? Eso es lo que estamos ofreciendo. Bueno, pues nada. Qué alegría me da estar con ustedes aquí, de verdad. Muchas gracias, Elías Ochoa. Grisel Sande, vienes aquí también en calidad de biógrafa y de exégeta, de alguna manera, de Elías Ochoa. Y nos pones en las manos este volumen, Elías Ochoa de la Trova para el Mundo. ¿Quién es Elías Ochoa, Grisel? Buen día. Buen día. Elías Ochoa es un humilde hombre, nacido en las intrincadas lomas del oriente cubano de Santiago de Cuba, y que tuvo una formación completamente empírica, heredada de sus padres y del ambiente de los montes donde él se desarrolló. Y nada, que comenzó desde muy niño, desde 5 años, en su casa, escuchando a su padre que tocaban el 3, ambos padres, Aristónico y Jacoba. Y proviene de una familia musical, todos los hermanos y sobrinos cantan y tocan a la vez, pero él solidifica su obra en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Y de ahí es que Eduardo Llerenas, de Discos Corazones, empieza a grabarle 2 discos, sus 2 primeros discos, CD, el primero A una coqueta, y luego se soltó el León, y es de ahí que nace el Elíades de la Trova para el Mundo, a partir de la grabación de esos 2 discos. Elíades, ¿qué implicó grabar con Discos Corazón? ¿Cómo fue esta historia, este matrimonio que has tenido con Discos Corazón? Bueno, pues ese matrimonio fue algo así como empezar a realizar mi carrera, a sentirme realizado en mi carrera, porque no habíamos tenido andábamos por una carretera, pero nos faltaba algo para llegar a la autopista. Y entonces Disco Corazones nos dio esa posibilidad. Grabamos A una coqueta, como decía Grisel, se soltó el León, y bueno, aquellos discos tuvieron una acogida tremenda, porque yo me recuerdo que luego yo estaba por España y lo que se pedía era A una coqueta. El disco A una coqueta. No trajeron el disco A una coqueta. Hemos oído un tema suyo
en un disco a una coqueta, y entonces, bueno, aquello nos abrió camino, la verdad que sí. Y luego estuvimos aquí en México, por primera vez, claro, que nos trajo Disco Corazones también, para aquí, a la Ciudad de México, aquí el Distrito Federal. Y nada, pues mira, me haría falta pasar un curso aprendiendo palabras bonitas para decir cosas de Disco Corazones, que estoy seguro que si no paso el curso ese no voy a poder decir todo lo que quisiera decir de Disco Corazones. La verdad es esa. Y vienes ahora a esta fiesta, Sí, esta fiesta del domingo. Sí, señor, la gran fiesta del domingo, 29. Bueno, me imagino que ustedes nos darán la felicidad de verlos allí, ¿verdad? Claro. Sí. Y además... todos los domingos andamos de fiesta. Sí. Elías, Santiago y el oriente de Cuba es un segundo río, es un segundo mundo, donde cruza la revolución, pero también cruza la tradición musical. Hay una parte que no cambia, hay una parte que es eterna, hay una música que se hace para celebrar una revolución, para celebrar un cambio, para celebrar una sociedad, pero hay una música que siempre la ha celebrado, que siempre ha estado presente. ¿Cómo lo vivieron en ese contacto que también es de etnomusicología, que es de investigación y al mismo tiempo de celebración con Discos Corazón? Yo creo que precisamente Eduardo Llerenas, andaba, yo creo que buscando eso mismo. Yo creo que sí, que andaba buscando esas raíces. Yo creo que él, como musicólogo al fin, andaba buscando algo que hubieran sembrado y que hubiera echado raíces, no lo que andaba en el ambiente normal, lo que se oía, no, él andaba buscando lo que encontró, porque luego trajo también el estudiantil invasor, etc. Y Llerena abrió como un camino a esa música tradicional, a esa de Santiago de Cuba, la cuna del son, la bien llamada cuna del son. Y yo creo que tendríamos que hablar de Disco Corazones en cualquier momento que tengamos que decir algo de cómo la música en Santiago de Cuba en la década de los 80, porque si mal no recuerdo, Grisel, me parece que fue 82 por ahí más o menos que grabé el primer tema, los primeros discos que yo con Disco Corazones. Y yo creo que él también se sintió realizado. Le pasó lo mismo que a Elías Ochoa. Él se sintió también realizado porque tuvieron una acogida con el público tremenda. De verdad, fue algo que, bueno, si se piensa, no se hace. A pesar de que yo creo que lo pensó muy bien, pero bueno. Pues no tanto, platicamos con él hace un par de semanas y la impresión que daba es que justamente iba guiado por el corazón, más por el oído y por el corazón, más que por la cabeza. Sí, ajá. Y que así fue como fue consiguiendo estas maravillas, mostrando y grabando estas maravillas. ¿Oímos algo más? Bueno, pues yo hago lo que ustedes me digan. Muy bien, mira, qué bonito, todos nuestros invitados. En este momento hay una palabra que a veces yo la uso y que vale la pena decirlo aquí. Yo soy un medio básico de ustedes. ¿Qué va a cantar? ¿Qué es lo fuerte que va a cantar el domingo? No, el domingo el domingo vamos a estar ahí, pero vamos a tener un encuentro con una familia grande. Uh-huh. No venimos como el artista ese que viene a hacer un concierto, no. El domingo yo quiero que me dicen que canta la Guantanamera y yo canto la Guantanamera, aunque no la tenga en el programa que pensamos hacer. Uh-huh. Pero bueno, queremos hacer cosas también de Disco Corazones, de aquellos discos de la década del 80, estoy hablando de la casa de Tula. 40 años, 30, el cuarto de Tula. El cuarto de Tula. Se soltó el león. ¿Puede cantarse Mira, sola? El disco, uno de los discos se llamaba Se soltó el león o El León de Santiago, no me acuerdo muy bien. El León de Santiago, El León de Santiago, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a elegir uno de esos a ver cuál. ¿Y se puede cantar solo el cuarto de Tula? ¿Se puede? Sí, a ver, bueno, pues, sí, cántenla, ya sabe que no es lo mismo acompañado de grupo, porque el grupo me hace el coro, siento el apoyo musical, la armonía esa, pero todo se puede. Elías Ochoa en Primer Movimiento.
el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Llamen los bomberos, llámenlos que aquí hay candela, que Tula se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Tú vienes corriendo, tú vienes cansada, vienes buscando agua, yo no tengo agua. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. Pobrecita Tula, llamen los bomberos que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Qué te pareció? Maravilloso, histórico. Es una canción extraordinaria. Y bueno, revisando Elías Ochoa de La Trova para el Mundo, que reunió Grisel Sande Figueredo, que está también con nosotros en la mesa, hablas de los arreglos. Si existe un arreglo de Elías Ochoa que confirma el vuelo y el alcance de su visión intercultural, es aquel que se ocupa de la ranchera El Rey y lo convierte en un sabroso son cubano. ¿Cómo hacer un arreglo? ¿Cómo hacer que una canción suene a lo que es, pero a otra cosa también, Elías Ochoa? Yo creo que hay una familiaridad entre la música, algunas de las armonías de la música mexicana y la música cubana. Me parece. Yo pedí permiso para hacer esa idea, esa cosa de cantar el Rey, que no es fácil, pero se podía hacer algo. Y yo hice esto. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, vas a tener que llorar. El coro me contesta: llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Después le pusimos una cosita atrás que decía así:
pero sigo siendo el rey, que yo camino por donde quiera y mi palabra es la ley. Dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y sin dinero, pero sigo siendo el rey, que yo camino por donde quiera, con dinero y sin dinero también. Eso acompañado con el grupo Se Siente Bonito. Pues se siente bonito también así. Aquí estamos, no sé, dando un asomo, como decimos en la palabrería popular, estamos dando un asomo de lo que hicimos, pero claro que hay que pedir permiso porque después que hicieron esa hermosísima canción, después que han hecho esto, pues es un atrevimiento cantarlo por parte mía, como yo lo hice con la cubanía esa, pero yo creo que me lo permitan porque yo lo hago con muchísimo amor y por lo que me gusta la canción. Y no quiero, porque yo sería incapaz de tratarlo así como lo hacen los mexicanos, porque ya eso sería un desacato. ¿Te sigues divirtiendo con la música, Elías Ochoa? Sí. Digo, se te nota. No, pero claro que sí. A mí sí, bueno, quitarme la música, no sé, sería amarrarme al paredón de fusilamiento o algo así. O, no sé. Yo si no hubiera nacido para ser lo que soy, un músico de Santiago de Cuba, pues sencillamente era mejor no haber nacido. Y entonces, bueno, pues aquí estamos, haciendo lo poco que podamos hacer, pero con muchísimo amor, respeto y cariño para el público. Hay una música que está muy ligada a la santería. Yo pienso en Santiago y pienso en El Bosque de Lidia Cabrera, que ha sido el libro eterno que ha circulado toda la vida, fuera del mercado editorial cubano. Circula como de una manera secreta, pero es Santiago, es lo yoruba. ¿Cómo continuar, cómo sentir vivo en la actualidad con todos los problemas económicos, políticos que enfrentan los jóvenes, hacer una música que sigan cantando, que les siga importando? Esos músicos de ayer que siguen siendo los músicos de hoy y que no dejan de escucharse. Pero es que esos músicos nacieron para ser lo que son. Esos nacieron para ser lo que son. Yo creo que uno trae en la vida ya un algo. Yo pienso que yo nací con algo de música en la sangre y sin problema en la circulación. Sin colesterol y sin triglicéridos. Sí. Y en Santiago están las raíces de la música africana, sí, porque allí hay la mezcla del haitiano, del africano, hay muchas raíces. Y hay un evento que se llama Festival del Caribe, donde se aglutinan todas las manifestaciones del arte y están las congas que se mantienen vivas, todas esas tradiciones, y es una región muy musical. De hecho, Eliades hizo una canción que se llama A la luna yo me voy, donde él mezcla tumba francesa con algo de elementos haitianos y la inserta a una placa discográfica, una canción que ha sido utilizada en el disco Afrocubismo con integrantes de Mali, del grupo de Mali. Este disco fue mejor disco del mundo en el 2010 por la National Geographic, y ahí está esta pieza A la luna yo me voy. Y yo pienso que las raíces que hay africanas, de santería, de lo yoruba, de lo espiritual, están vivas en Santiago y yo creo por los siglos de los siglos, amén. Allí el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. ¿Podemos oír A la luna yo me voy? No estaría mal ir a trabajar a la luna, la verdad es esa. Esto también es un mensaje a la NASA, por si acaso, sí. Por si nos están oyendo. ¿Quién quita y me cojan para ir allá arriba a la NASA? Esto tiene el toque de esto, la percusión de esto es esta. Por eso Cristian habló de la tumba francesa y la cosita haitiana que tiene, porque entra como un merengue más o menos, pero esto hay que oírlo con el grupo completo.
a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones, voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones, solo volveré a la tierra cuando esté de vacaciones, solo volveré a la tierra cuando esté de vacaciones. Me voy a la luna, yo me llevo para la luna la alegría santiaguera, me llevo para la luna la alegría santiaguera, el amor de mi guajira y el verde de mis palmeras, el amor de mi guajira y el verde de mis palmeras. Me voy. Si me marcho para la luna, porque tengo mis razones. Si me marcho para la luna, porque tengo mis razones. Solo pisaré la tierra cuando me den vacaciones. Solo pisaré la tierra cuando esté de vacaciones. Me voy a la luna, yo me acompaña mi guitarra, que allí rodeada de estrellas, me acompaña mi guitarra, que allí rodeada de estrellas, con la frialdad de la luna, sus notas serán más bellas, con la frialdad de la luna, sus notas serán más bellas. Me voy a la luna, yo me voy a la luna, yo me a la luna nos vamos. Nos vamos a la luna. Muchísimas gracias, Eliades Ochoa. Nos pregunta Ricardo Peláez, que es nuestro especialista. Tenemos un especialista de cabecera de música africana, porque en este programa no nos privamos de nada. Y pregunta cómo fue trabajar con Manu Dibango, ese saxofonista, cantante, compositor de Camerún, con quien hizo este disco donde está Quizás Quizás, Cielito Lindo, El Yerberito, montones de canciones conocidas, El Son de la Loma también. ¿Cómo fue ese trabajo con Manu Dibango? Bueno, te tengo que decir que fue, eso me ha pasado otras veces, por supuesto, pero fue una escuela para Manu Dibango y una escuela para Eliades Ochoa. Él tenía que aprenderse esta cosa, como le llamamos nosotros, la onda cubana, esa forma de interpretar la música cubana, y nosotros teníamos que tratar de traer hacia nosotros la forma de tocar Manu Dibango. Uh-huh. Lo que sí le puedo asegurar que es un artista gigante. Es un artista gigante porque la verdad que lo hizo como si hubiéramos estado ensayando una semana para hacer ese trabajo. Una semana no, 15 días para hacer ese trabajo exclusivamente. Y eso fue que él subió al escenario porque se enteró que yo estaba allí, me mandó decir que si podía tocar 2 temas conmigo en el escenario. Y cuando aquello,
yo no tenía la profundidad del conocimiento hacia Manu Dibango. Y yo le dije al empresario que, bueno, no, pero no me gusta mucho eso, que alguien que no haya ensayado conmigo me diga que va a subir a tocar el saxofón como al escenario, habiendo tanto público. Yo no sé qué cantidad de público habría en ese concierto. Y entonces me dice, no, pero es muy bueno, es muy bueno. Digo, bueno, está bien, vamos a decir que sí. Mira, él es de Camerún, es un artista famosísimo. Digo, está bien, yo no lo hago por lo famosísimo que sea, sino porque no hemos ensayado. Y cuando el hombre sube a tocar para los Pinares se va a Montorio, y creo que, no sé si el cuarto de Túbula o algo de eso, que yo lo oí cómo se movía, me llamó la atención, digo, cómo este hombre toca de esa forma, como si hubiéramos estado ensayando un mes para hacer esto. Y cuando él bajó del escenario, con el ritmo, él me abrazó, me dio las gracias. Le dije que cómo había tocado, cómo él conocía la música, y me dice que él tenía los discos míos, él lo ponía en su grabadora para oírlo, y él se ponía entonces a tocar O sea que sí había ensayado, de alguna manera. Él había ensayado, pero yo no lo sabía. Y entonces yo, estaba un poco erizado, como se dice. Y no se le subió a la luna la fama, es famosísimo después de toda esta gran revolución que implicó en el mercado musical la música de ustedes, su música y la música del grupo. ¿Cómo convivir en una revolución tan estricta y no ser aprovechada la fama para otros fines propagandísticos? Chico, yo sé que la fama existe, porque he oído hablar de músicos famosos, lo que pasa es que todavía yo no la conozco. Yo no sé si es porque soy de Santiago de Cuba y no ha llegado todavía la fama allá abajo, eso es abajo en el oriente. A lo mejor, porque yo he oído hablar, yo sé que existe la fama, pero yo no conozco todavía la fama. A lo mejor sí, si la naturaleza me deja vivir muchos años más, que tampoco hay que ser ambicioso en eso, yo con 40, 50 años más me conformo. Yo creo que a lo mejor yo podía, no sé, verme como un famoso o sacar el trabajo que he hecho y que decir que es verdad, voy a aceptar que me digan famoso y total, no, pero aún todavía no la conozco. Igual que cuando maestro, bueno, yo soy un alumno aventajado. Maestro es Pepe Sánchez, maestro es Miguel Matamoros, Miguel Ortiz de Seteto Nacional, muchísimos maestros. Pero bueno, yo no sé, yo pienso que sí, que llegará el día en que si, como dije ahorita, la naturaleza me lo permite y me da un tiempo más de vida, a lo mejor puedo admitir que me digan maestro, porque digo, no es verdad, yo he trabajado bastante, vamos, que me apoden así antes de ir al otro mundo, que dicen que existe otro mundo. Yo creo que son cosas de locos. Yo me quedo en este mundo que es el que yo conozco. Muy bien, se queda en este mundo y en la Carpa Astros el domingo 29 de octubre a partir de las 6 de la tarde va a estar Elías Ochoa y van a estar muchos más. Al primero que nos llame al 5536 4339, es que me quitaron el papel, 5536 4339 y nos diga 2 artistas que vayan a estar este domingo en la Carpa Astros festejando a Discos Corazón, le vamos a regalar un pase doble para la fiesta. Muchísimas gracias a los de Discos Corazón que están con nosotros hoy y siempre, que nos traen grandísimas propuestas musicales. Elías Ochoa, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias Grisel Sande por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí en este México lindo y querido. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahora nos vamos a pedir con un tumbadito, ¿verdad? Sí. Adelante. Y los ingenieros allá se lo llevan cuando quieran. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Si se suelta un león, eso es lo más lógico, que la gente sale corriendo del zoológico. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó un león y eso es lo más lógico, que la gente sale que estorba del zoológico. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico.
chiquita más linda, qué chiquita más bella, era Dios que la suerte me llevara con ella. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Si se suelta un león, eso es lo más lógico, que la gente sale que estorba del zoológico. Se soltó un león y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó el león. Muchas gracias a León de Santiago, Elías Ochoa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias al equipo gigante ese que estoy viendo por allá. Y ya nos al vemos. equipo de fanáticos, muchísimas gracias. Y pues vayan este domingo, vamos este domingo a la Carpa Astros a partir de las 6 de la tarde. Va a estar un fantástico elenco que no les voy a decir porque era la pregunta que dimos para el concurso, pero lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar un fragmento de ¿Y tú qué has hecho? Con Elías Ochoa, nada más para que se vayan preparando para el próximo domingo. Este domingo la Carpa Astros. Vamos a escuchar. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que en mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Primer movimiento. Una maravilla. Esta Una maravilla, entrevista, pero duda. mientras nosotros cantábamos, Luisa Iglesias, explícanos qué sucedió. A ver, yo les voy a contar. Mientras estábamos escuchando esta maravillosa entrevista con Elías Ochoa, pues sí, en Madrid ocurrieron cosas importantes. En esta tensa y caótica sesión parlamentaria, el Congreso catalán
declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo Estado que va a tener la forma de república. Estamos hablando, por supuesto, de Cataluña. Y bueno, tendrá una nueva legislación a partir de la votación que va a estar basada en esta llamada ley de transitoriedad o de desconexión, que era lo que estuvimos hablando las semanas pasadas, todos estos procesos interesantes. Hay que decirlo, el proceso en el que se decide esta independencia es complejo. Veamos si no se trata de si estamos a favor o en contra de lo que ocurre, sino de tratar de diseccionar y de entender qué fue lo que pasó. Fue una votación que se llevó a cabo se lleva a cabo en el hemiciclo semivacío después de un agrio debate en el que bloque de partidos en contra de la secesión abandonan la sede y denuncian el atropello democrático que se está perpetrando. Ese es más o menos lo que cuentan distintos medios. Aquí traté de recuperar, muchos de los fragmentos de lo que muchos medios están comentando en este momento, porque bueno, como se imaginarán, es la noticia en este momento. Esta propuesta fue aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra, 2 votos en blanco, y bueno, también por ahí, que es algo que me llama la atención, un voto, el abandono espontáneo de un parlamentario del bloque independentista que estaba en contra de la forma en la que se aplicó la resolución y el debate. A petición de los grupos independentistas, el voto fue secreto. Me llama la atención esto del voto secreto porque es lo mismo que platicábamos antes de llegar a este tema cuando hablábamos de la votación del Senado. Y sin embargo nos preguntamos si es algo válido o no. Yo creo que sí, pero también creo que es un momento muy complejo. Entonces vamos a tratar de desentrañar lo que está ocurriendo. Dar la cara en un proceso tan perseguido, tan policíaco, es complejo. Pero Así bueno, es. ya está en la línea para platicarlo con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Luis Guacuja, que es el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, Luis Guacuja? ¿Cómo lees esta noticia? Muy buenos días a todos y al auditorio. Bueno, pues digamos ya se veía venir Así después de la ausencia de diálogo, porque hay que, digamos, trasladarnos quizá a la semana pasada, estos intentos primero a través de comunicaciones escritas por parte de Puigdemont a Mariano Rajoy. Luis, ¿sientes que no dejaron hablar a Puigdemont? Sí, definitivamente hubo una cerrazón al tema del diálogo, ¿no? Creo que hay muchos ingredientes en medio. También la pasividad de la Unión Europea envalentonó quizá al gobierno de Mariano Rajoy para ir hacia adelante en el tema de la aplicación del 155 constitucional, también de manera un poquito descompuesta, si uno lee a la letra lo que dice el artículo 155, hay muchas cosas que debieron pasar y no pasaron. Digamos, el primer paso para activar el 155 era requerir en este caso a la comunidad autónoma que dejara de incumplir, y esto no lo hizo Mariano Rajoy. Lo que hizo fue preguntarle a Puigdemont si había declarado o no la independencia, y aunque con cierta ambigüedad lo que contesta Puigdemont es que pues no ha declarado la independencia, y no obstante eso, quien asume que se declaró la independencia es Mariano Rajoy, porque activa como consecuencia de esta respuesta el artículo 155. Así es. ¿No? Y en medio de esto y de la convocatoria para no solo para la sesión de hoy en el Parlamento catalán, sino también el día de hoy en la discusión en el Senado español, en medio de esto hubo intentos de acercamiento, se abrió la puerta todavía el día de ayer para una salida, y la salida era convocar elecciones anticipadas. Esto que de manera espontánea, si lo hacía Puigdemont, de alguna manera desactivaba el tema de la independencia, porque implicaba necesariamente una recomposición de las fuerzas políticas adentro de Cataluña. Y por el otro lado, lo que quería el gobierno de Mariano Rajoy es sí independencia, pero ya bajo el control del gobierno español, o sea, digamos, después de la intervención a la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, había esa puerta de diálogo que se ve que de último momento se rompió esta negociación, y lo que sale a decir ayer Puigdemont es justamente que pues sí se pretendía el tema de anticipar las elecciones, pero que no había garantías para ello, ¿no? Y ante esto pues le suelta, digamos, por un lado la pelota
al Parlament catalán, y por el otro, pues deja la vía libre para que el Senado español siga adelante con el proceso del 155, que es lo que también se ha discutido hoy en Madrid. Para los que nos están escuchando, Luis Guacuja, cuéntanos un poco de este artículo 155, porque no hay quienes nos escriben para preguntarnos qué es lo que va a pasar. ¿Qué implica? Claro. El artículo 155, bueno, primero es inédito, o sea, nunca se ha aplicado. Así es. Un artículo 155 que establece que si una comunidad autónoma de las 17 que componen al Estado español incumple con la Constitución, entonces el gobierno central podrá arrogarse las facultades de esa comunidad autónoma, ¿no? Y de tomar determinados pasos, que tampoco está claro cuáles. Podría ser algo gradual, algo, digamos, que puede ir quizá de menos a más, pero el anuncio que se hace es también, pues muy amenazante, porque incluso se dice que se van a intervenir los medios de comunicación públicos, lo cual, ¿no? Es, digamos, el peor de los escenarios. Y ante este peor de los escenarios, y ante quizá los catalanes han de haber dicho, bueno, pues le están prendiendo fuego aquí a la casa, pues hay que salir por la puerta de atrás, ¿no? Y salir por la puerta de atrás, ese fue el tema de la declaración de independencia, a sabiendas que lo que sigue será la intervención por parte del gobierno central, pero ya en una situación bastante crítica, porque ya pareciera que ya no hay vuelta atrás después de esta cerrazón al diálogo, a sentarse, a poder haber arreglado las cosas antes, ¿no? Así es. Por aquí tenemos justamente lo que dice Rajoy en una entrevista hace unos minutos. Dice, lo que ha sucedido en el Parlamento es la prueba inequívoca de que el Senado tenía que aprobar el 155. Proclamar la independencia no solo va contra la ley, sino que es delictivo. Y tenemos un audio aquí justamente de lo que acaba de ocurrir hace unos minutos. Lo pasaremos a continuación, solamente para vestir un poco lo que acaba de ocurrir. ¿Te parece bien si lo escuchamos, Luis? Claro que sí. Venga. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Y bueno, ahí lo que se ve es un contraste impresionante entre los que están llorando de alegría en las calles, porque además las imágenes son muy impresionantes, Luis, de todos los que están celebrando esta decisión y de los que no. Claro, y lo mismo pasa en Madrid, es que incluso se ha criticado fuertemente los aplausos abrumadores en el Senado español por la aplicación del 155, perdón, no es algo para celebrar, no es algo para celebrar el 155, es digamos el extremo del extremo, y pues apuntar hacia el tema de la intransigencia, que ha sido una de las características del gobierno de Mariano Rajoy, pues no es buena noticia. Ahora, también hay que verlo esto desde una óptica un poquito más amplia, porque nombres como Mariano Rajoy y como Pío García Escudero, que es el presidente del Senado español, están en las listas del caso Bárcenas, que es un caso de corrupción muy importante en España, que implica directamente al Partido Popular, al partido en el gobierno. O sea, hay muchas cosas descompuestas en el Estado español. El tema de la corrupción está ahí. Ahora estas cifras que arrojaba el estudio de la Pew Research Center sobre la democracia en el mundo y la satisfacción con la democracia, bueno, si vemos el caso español, un 74% de insatisfacción con la democracia en España, que es el mismo porcentaje de insatisfacción con la democracia en Venezuela, ¿no? O sea, hay muchos temas ahí alrededor no resueltos que, claro, agravaron el tema con Cataluña, pero que tampoco se pueden perder de vista, porque no es nada más mirar y decir, bueno, pues es la pirotecnia de unos separatistas, ¿no? El tema es mucho más complejo. Mucho más profundo que esto. Y tendremos que seguirlo discutiendo. Ahora ya nos caen las 10 de la mañana, Luis Guacuja, pero si te parece bien, en los próximos días estemos en contacto para discutir qué fue lo que pasó. Sin duda este fin de semana dará mucho de qué hablar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Luis. Un abrazote. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya nos vamos. ¿Ya? ¿Así? Ya nos vamos a este programa que estuvo... Esto sí, se sintió como un balde de agua fría esta noticia para cerrar. Sí. Pues bien, ¿qué les parece si nos despedimos con muchísimo gusto de
de que nos hayan permitido acompañarlos. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a todo el equipo de TV UNAM, a todo el gran equipo de Radio UNAM. Gracias por ser nuestra familia de Primer Movimiento. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchas gracias. Que no nos gane el enojo y que no nos gane la furia, que podamos concertar y dialogar, que es que a fin de cuentas hemos platicado durante todo este espacio. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias, Luisa. Quédese en Radio UNAM en esta experiencia sonora. Y bueno, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.